¿Alguna vez te has despertado con la certeza absoluta, fría y viscosa de que el lugar donde duermes no es el mismo que era la noche anterior? No hablo de un cambio físico, de muebles movidos o puertas abiertas. Hablo de una resonancia, una ligera alteración en la atmósfera, como si el espacio hubiese sido reajustado mientras estabas en el profundo e indefenso sueño. Es el tipo de sensación que te obliga a revisar 3 veces si la sombra en la esquina es realmente tu ropa amontonada, o si el aliento helado que sientes en la nuca es solo un capricho del aire acondicionado que ni siquiera tienes encendido. Esta sensación, la del cambio forzoso y silencioso, es lo que constituye la verdadera materia prima de lo prohibido, de lo que la mente humana se niega a registrar por supervivencia. Y si entiendes de lo que hablo, si esa pequeña punzada de pánico te resulta familiar, entonces escucha con atención, porque lo que vamos a explorar se ancló en la Tierra hace casi un siglo y sigue latiendo, sigue alterando el destino de quien se atreve a recordarlo. Estamos en 1924. Imagina por un momento el México de la posrevolución. Un país hambriento de estabilidad, sí, pero sobre todo hambriento de progreso. Las ideas de la modernidad bullían en las ciudades, contrastando brutalmente con la lentitud y el misterio del campo profundo. Y en ningún lugar este contraste era más palpable que en Tamaulipas, una tierra de costas indómitas, desiertos ardientes y una vegetación selvática tan densa que parecía diseñada para devorar cualquier intento de orden humano. Es en este escenario sofocante, bajo un sol que no solo calienta, sino que presiona y oprime, donde encontramos a Ricardo Valencia. Joven, ambicioso, egresado brillante de ingeniería civil, Ricardo había llegado a la Huasteca con la misión de su vida: trazar un tramo carretero vital. No era una simple vereda, era un proyecto monumental que conectaría el corazón productivo de la región con los puertos. Un camino que, según los periódicos de la capital, garantizaría la riqueza, el flujo de gente, la civilización. Un camino, pensaba Ricardo con la soberbia juvenil, que cambiaría el destino de la región para siempre. Ricardo no era un hombre de supersticiones. Su Dios era el cálculo, su Biblia, el teodolito. Veía el mundo como una cuadrícula perfecta, esperando ser domada por la lógica y el acero. Pero el lugar donde debía clavar las estacas de su nuevo mundo se resistía con una fuerza que no aparecía en los libros de texto de topografía. El tramo en cuestión era particularmente infame. Cruzaba una zona que los lugareños llamaban simplemente el punto muerto. Era una meseta baja, cubierta por una maleza espesa y hostil, que parecía absorber el sonido. Los trabajadores que Ricardo había contratado, hombres curtidos, acostumbrados a la dureza del clima y a la soledad, empezaron a mostrar un nerviosismo impropio. No hablaban de fantasmas o aparecidos, sino de la tierra misma. «Ingeniero», le dijo una mañana un viejo capataz llamado Eutimio, mientras revisaban los mapas bajo la sombra escasa de un mezquite. La voz de Eutimio era áspera, como si solo usara las palabras estrictamente necesarias. «Esta tierra tiene memoria. Usted quiere poner un camino recto, pero ella no conoce lo recto. Ella siempre se curva hacia donde la llaman». Ricardo lo había despedido con una sonrisa condescendiente, típica de quien cree que la educación moderna es un escudo contra la estupidez ancestral. ¿Y quién la llama, Eutimio? ¿Algún espíritu de la revolución? Lo que llama aquí es el comercio, y eso necesita una línea recta. Pero los problemas de Ricardo no eran metafísicos, al menos no al principio. Eran problemas logísticos insuperables. La maquinaria se descomponía con una frecuencia alarmante. No fallas mecánicas normales, sino roturas absurdas, ejes que se doblaban sin impacto aparente, motores que se ahogaban en medio de un día seco. Y luego estaban las mediciones.
Este es el punto donde la lógica de Ricardo empezó a desmoronarse. Él había fijado un punto A y un punto B, había triangulado, había calculado la pendiente con precisión milimétrica. Sin embargo, al regresar al día siguiente para revisar el alineamiento del tramo ya trazado con estacas, descubría inconsistencias imposibles. Un tramo de 100 metros que había sido marcado el martes, el miércoles por la mañana aparecía ligeramente desviado, no un error humano de medición. Era como si toda la cuadrícula hubiera sido rotada un par de grados durante la noche. Al principio, culpó a la humedad que deformaba la madera, al calor que dilataba las cintas de acero. Pero cuando empezó a encontrar que las estacas de hierro, fijadas a profundidades considerables, aparecían inclinadas o ligeramente fuera de lugar, como si una fuerza subterránea y persistente las hubiera empujado en una dirección específica, el sudor en la frente de Ricardo ya no era solo por el sol. Era miedo. El destino de esa carretera, el destino que Ricardo había jurado crear, se estaba torciendo, se estaba reescribiendo a sí mismo. Imagina la frustración, el lento goteo de la paranoia. Ricardo pasaba noches en vela, acampando solo cerca de la línea que había trazado. Escuchaba el silencio denso, el coro de insectos que amplificaba la soledad, y esperaba. Esperaba capturar al obrero negligente, al bromista que movía los marcadores. Pero lo único que registraba era la quietud, una quietud opresiva que parecía esperar. Y sin embargo, a la mañana siguiente, la desviación era notoria de nuevo, no un cambio drástico que pudiera ser atribuido a un acto vandálico evidente, sino una sutil y precisa corrección de rumbo. La carretera, en lugar de ir directamente al punto B, parecía querer serpentear, buscando una trayectoria que no estaba en el mapa de Ricardo, buscando una dirección que, si se permitía, llevaría la carretera a un lugar completamente distinto. Ricardo comenzó a desarrollar una obsesión con ese trazado fantasma. Dibujaba su propia línea recta con tinta roja, y luego, con lápiz, marcaba el sutil desvío que la tierra le imponía cada día. Era una curva elegante, que evitaba ciertos montículos, que parecía rodear con cautela unas ruinas olvidadas, y que se acercaba peligrosamente a un antiguo cementerio indígena, del que Eutimio había advertido que no se debía perturbar. La carretera no era recta. Se estaba definiendo a sí misma como una espiral, un camino sinuoso y errático. Si permitía que ese patrón persistiera, la carretera no llegaría al puerto prometido. Llegaría, según sus proyecciones desesperadas, a un pueblo fantasma, desaparecido incluso de los registros eclesiásticos de 1880, un lugar al que nadie quería ir y del que, quizás, nadie podría volver. En este punto de la historia, es crucial que entiendas que la incomodidad es una necesidad. Si te sientes ligeramente perturbado por la idea de que tus pasos se estén reorientando sin tu permiso, o de que la geometría de tu vida no sea tan fija como creías, es bueno. Necesitas ese escalofrío para seguir. Si te has quedado hasta aquí es porque ya hiciste un pacto con esta narrativa. Un pacto de silencio y de observación. Quédate hasta el final, porque es aquí, en la quietud de Tamaulipas de 1924, donde la carretera comienza a tragarte y a cambiar tu propio destino. La presión sobre Ricardo se intensificó. Los inversionistas esperaban avances. Ricardo, en un acto desesperado de aferrarse a la razón, decidió llevar a cabo una observación extrema. Mandó instalar tiendas de campaña para él y sus dos asistentes más confiables, justo al borde del tramo conflictivo. Les ordenó vigilar por turnos, con fusiles cargados, pensando que quizá eran bandidos o saboteadores políticos los que jugaban con sus coordenadas. La primera noche fue un fracaso absoluto en términos de evidencia, pero un éxito rotundo
en términos de terror psicológico. El calor del día se había retirado, dejando atrás una humedad pegajosa. La oscuridad en el campo tamaulipeco no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física, densa y negra, que presiona sobre los ojos. Ricardo estaba en el segundo turno, de la medianoche a las 3 de la mañana. Se sentó sobre un banco plegable, el teodolito a su lado, esperando el sonido de unas botas o el roce de la maleza. Pero el único sonido que llegó fue la respiración. No era la suya, ni la de sus asistentes dormidos. Era una respiración profunda, lenta y rítmica, que parecía emanar del suelo mismo, justo debajo de la línea donde la carretera debía estar. Era tan bajo que vibraba más en el pecho que en los oídos. Ricardo apuntó la linterna. Nada, solo la tierra revuelta por el trabajo, las estacas de hierro hundidas en la negrura. Cerró los ojos un instante para centrarse. Cuando los abrió, la respiración se había detenido. En su lugar, sintió un olor. No era el olor habitual de la tierra mojada o el sudor de los hombres. Era un aroma antiguo, a piedra pulverizada y algo parecido al cobre oxidado. Un olor frío, en medio de la noche tropical. Y entonces lo vio, en un breve tramo de apenas 20 metros, justo donde él había trazado una línea perfecta, la tierra parecía haberse movido. No había habido un temblor, no había habido un deslizamiento de rocas. Simplemente los pequeños montículos de tierra que flanqueaban el trazo se habían redistribuido ligeramente. El espacio entre dos estacas de referencia se había acortado en unos pocos centímetros. Imperceptible para el ojo inexperto, pero para Ricardo, que vivía y respiraba la precisión, era un cataclismo. Esa noche, la tierra no había sido movida. La tierra había decidido moverse. Ricardo se acercó tembloroso y puso la mano sobre el suelo recién disturbado. Estaba frío, antinaturalmente frío. Lo que más lo paralizó no fue el cambio físico, sino la convicción de que había sido observado. No por alguien, sino por algo. Algo que se había tomado su tiempo para reajustar la geometría, sabiendo que Ricardo estaba allí, esperando, incapaz de intervenir. Era como si el proyecto de la carretera fuera un dibujo sobre papel que alguien, un ente invisible, estuviera borrando con paciencia lenta y terrible, para luego trazar su propia línea, más oscura, más antigua. Al amanecer, Ricardo despertó a sus hombres, agotado y demacrado. Les dijo que el sabotaje era real, pero se guardó la historia de la respiración y el frío. Cuando revisaron las mediciones de nuevo, confirmaron que la línea se había desviado ligeramente hacia el este, acentuando la curva que llevaba al pueblo fantasma. Ricardo Valencia, el hombre de la lógica y la modernidad, se encontró ante una encrucijada que no tenía solución matemática. La carretera no estaba siendo construida por él. La carretera estaba siendo trazada por una voluntad ajena, que tenía un destino muy diferente para ella y para todos los que viajaran por sus venas de asfalto. Una voluntad que, lentamente, estaba transformando una simple obra de infraestructura en el camino hacia algo que nunca debió ser encontrado. La carretera que cambiaba de destino, y apenas estábamos comenzando a entender que ese destino no era geográfico, era humano. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la confirmación de que hay lugares en México que rechazan la luz y la razón, y que, una vez que te señalan, te obligan a seguir su camino hasta las últimas consecuencias. No te muevas, no mires a tu espalda, y no respires tan profundamente, porque el aire de esta historia tiene una densidad que puede atraparte. Y si de verdad te sientes solo ahora, mientras piensas en esa tierra fría, déjanos un rastro. Escribe en los comentarios una sola palabra, algo sencillo, quizá escuché, para que sepamos que no estás experimentando este terror en total soledad. Esa carretera,
la que Ricardo construía a regañadientes en el verano de 1924, estaba buscando su propósito, y su propósito era, invariablemente, la pérdida. El inicio de la próxima parte nos llevará a la verdadera naturaleza de lo que los ancianos protegían en ese punto muerto, y el sacrificio que exigió la primera pala que penetró esa tierra antigua. Recuerda, si la línea recta es la razón, ¿qué es la curva perfecta? Piensa en eso la próxima vez que te encuentres conduciendo de noche, en una carretera que no termina de sentirse familiar. Quizás no estás perdiéndote. Quizás esa carretera ya te ha encontrado. Si has llegado hasta aquí, si has decidido quedarte en esta penumbra conmigo y seguir el rastro de aquella carretera de 1924 en Tamaulipas, es porque sabes que hay secretos que no se cierran con candados, sino con el peso del miedo. Estás aceptando, de manera tácita, que la curiosidad tiene un costo. Y créeme, para entender la segunda parte de esta historia, debes escuchar con el tipo de silencio que solo existe a las 3 de la mañana, cuando la casa ya dejó de crujir y solo queda el murmullo de tu propia sangre en los oídos. Si estás solo, te lo advierto, el riesgo es doble. Si te atreves a sentir cómo la historia se ancla en tu propia realidad, cómo ese calor sofocante y esa tierra dura de la Huasteca comienzan a infiltrarse en el aire que respiras ahora mismo, entonces tienes la madera para continuar. Si no, si sientes un escalofrío que no puedes explicar, si tienes la necesidad urgente de voltear a ver detrás de ti, quizás deberías cerrar esto y olvidarlo. Pero si te quedas, suscríbete, no para que volvamos a vernos, sino como un pacto silencioso de que esto que te cuento se queda entre nosotros, un hilo de temor compartido hasta el final. La primera parte nos dejó justo en el momento de la desviación. Recuerda esto, el ingeniero Reyes, el hombre responsable de trazar el progreso en esa tierra olvidada, se encontró con una resistencia que no venía del terreno, sino de una especie de pánico colectivo que empezó a corroer la fe de los hombres. El año era 1924. México intentaba curarse las heridas de la revolución a golpe de dinamita y vapor. Las máquinas de Reyes no eran solo herramientas, eran la promesa de que el infierno de la guerra había terminado. Pero la tierra, la muy antigua y silenciosa tierra de Tamaulipas, no estaba dispuesta a olvidar tan fácilmente, y menos a ser cortada por una cicatriz de asfalto que no le pertenecía. El problema fundamental que enfrentaron no fue la dureza de la roca caliza ni el calor brutal que hacía hervir el agua en las cisternas a mediodía. El verdadero terror comenzó con la geometría. Los topógrafos son hombres que viven y mueren por la exactitud. Su mundo se rige por ángulos, distancias y coordenadas fijas que no mienten. Pero en ese tramo específico, cerca de un lugar que los locales solo llamaban el Punto Ciego, un área de mesetas bajas y monte espinoso donde incluso el viento parecía morir, las mediciones empezaron a volverse caprichosas. Imagina a un hombre joven, recién salido de la escuela de ingenieros, tratando de medir una distancia de 500 metros. Coloca su teodolito, fija su mira y su ayudante pone el estadal. Mide 500 metros exactos. Descansa 15 minutos. El sol se mueve un par de grados. Vuelve a medir la misma distancia, desde el mismo punto, apuntando al mismo poste, y ahora le marca 503 metros. No es un error de 3 centímetros, sino de 3 metros completos. Al principio lo atribuyeron al calor que hacía bailar la imagen en el aire, a la refracción. Pero el fenómeno era constante, sistemático, y lo más perturbador, aumentaba con la profundidad. Cuanto más excavaban, más se desviaban las líneas. Los mapas del ingeniero Reyes, que antes eran un evangelio de precisión, se transformaron en garabatos. Los puntos de referencia que habían fijado con concreto y varilla desaparecían
o se movían inexplicablemente entre la noche y la mañana. ¿Qué estaba sucediendo? La explicación técnica más sencilla era que la propia gravedad en esa zona estaba distorsionada por algún depósito mineral masivo y desconocido. Pero la explicación que susurraban los peones más viejos era infinitamente más fría. La Tierra se estaba negando a ser medida, estaba moviendo sus hombros, sacudiéndose el peso del futuro. El ingeniero Reyes, un hombre de ciencia y acero, rechazó la superstición. Ordenó revisar todos los equipos. Mandó traer nuevos teodolitos de Tampico, verificó las cadenas de medición, recalibró todo bajo la sombra de la noche, donde el aire era más estable. El resultado era el mismo. A una cierta hora, alrededor de las 3:00 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba su caída más agresiva, la realidad física del paisaje parecía ceder. Los hombres sentían una especie de náusea espacial, una leve pero persistente sensación de que el horizonte se estaba inclinando, aunque sus ojos les dijeran lo contrario. La carretera no estaba siguiendo la ruta que el hombre había planeado. La carretera estaba siguiendo una ruta que el terreno permitía, y esa ruta no era recta. Y aquí viene el terror íntimo, el que se filtra en los huesos. El desvío no solo era físico, el verdadero costo fue la mente de los trabajadores. Cuando trabajas en la construcción de una carretera en medio de la nada, la camaradería es tu único escudo contra la locura. Duermes bajo las estrellas, comes polvo, y tu única certeza es la persona que está a tu lado cavando. Pero el cambio de destino de la carretera comenzó a erosionar esa confianza. Empezaron con los sueños. El campamento, que usualmente era ruidoso y lleno de historias y risas por las noches, se volvió silencioso. Los hombres dejaban de contarse sus sueños al despertar, no por vergüenza, sino porque todos parecían soñar la misma cosa, y esa cosa no tenía palabras. Los sueños eran invariablemente sobre la tierra bajo ellos. No veían monstruos ni fantasmas, sino una lentitud geológica. Soñaban con el tacto frío y viscoso de la arcilla primigenia, con el lento hundimiento de las raíces de mezquite, y sentían, mientras dormían, la presión de miles de años de silencio. Lo peor era el sonido. Soñaban con un zumbido profundo, una vibración que no era ni mecánica ni biológica, sino el sonido de algo muy grande, muy dormido, siendo despertado a la fuerza por la pala de vapor. El operador de la pala, un hombre llamado Anselmo, que había visto más horrores en la revolución que nadie, fue el primero en quebrarse. Su trabajo era el más íntimo con la tierra, hundiéndose palada tras palada, como un cirujano abriendo un cuerpo. Un día, a mediados de agosto, la pala se detuvo en seco. Reyes corrió hacia él. Anselmo estaba sentado en la cabina, sudando profusamente, pero no por el calor. «¿Qué pasa, Anselmo? El trabajo no espera», gritó Reyes por encima del motor. Anselmo solo pudo señalar el borde de la zanja que acababa de abrir. No había nada inusual, solo piedra y polvo. «Dice que no», susurró Anselmo con la mirada fija en el suelo. «¿Quién dice que no? ¿La pala? La tierra, ingeniero. ¿Me está hablando?» Reyes pensó en fatiga, en insolación. Le dio agua, lo mandó a descansar. Pero Anselmo no había escuchado palabras, había sentido una intención. Había sentido la repulsión de la tierra por la dirección que estaban tomando. La carretera, al desviarse, había cortado lo que no debía. Había cruzado un meridiano de dolor, una línea donde la memoria del lugar era demasiado densa para la lógica humana. Y cuando esto sucedió, los accidentes empezaron a multiplicarse, no de forma violenta, sino de una manera silenciosa, casi administrativa. Herramientas perdidas que aparecían a kilómetros de distancia, cuerdas de seguridad que se desataban solas, raciones de comida que se echaban a perder en un solo día,
no por el calor, sino por una putrefacción interna que olía a metal oxidado y a humedad de cueva. Los hombres empezaron a adelgazar, no por falta de comida, sino porque la tierra parecía estar extrayendo algo de ellos, como un vampiro silencioso. Y entonces se presentó el fenómeno de las sombras. Esto es algo que debes entender con claridad, porque es el punto de inflexión donde la realidad objetiva se derrumba. En ese desvío, la luz del sol no se comportaba como debía. Los hombres se dieron cuenta de que en ciertos momentos del día, especialmente cerca de las 3:00 p.m., las sombras que proyectaban eran inconsistentes. No se trataba solo de la distorsión por la niebla de calor. A veces, la sombra de un hombre era demasiado larga o demasiado corta para la altura del sol. Otras veces, la sombra se demoraba un instante en seguir el movimiento del cuerpo, como si estuviera pegada a un punto fijo en el suelo. Pero lo más aterrador era la inconsistencia de los grupos. Si dos hombres estaban parados a 1 metro de distancia, sus sombras deberían ser paralelas. Pero allí, en el trazo maldito de 1924, sus sombras a menudo convergían o se superponían de maneras que la física no podía explicar. Parecía que la luz venía de 2 soles ligeramente desfasados. Este detalle, aparentemente menor, destruyó la percepción de Reyes. Él podía discutir la geometría, podía rechazar los sueños, pero la luz era la luz. Si la sombra no era tuya, ¿qué te estaba siguiendo realmente? La sensación era que estaban construyendo la carretera no en el espacio, sino a través de él, como si hubieran pinchado una capa de la realidad y estuvieran tendiendo asfalto sobre lo que no era su propio tiempo o lugar. Para intentar retomar el control, Reyes tomó la decisión más audaz y más estúpida de su carrera. Decidió trabajar de noche, creyendo que la oscuridad neutralizaría las distorsiones solares y el calor opresivo. El trabajo nocturno en el desierto es una cosa de puro silencio y estrellas gigantes. Pero en ese tramo de Tamaulipas, la noche era diferente, era pesada, táctil. Los faros de acetileno y las linternas solo conseguían dibujar círculos de luz temblorosa que no penetraban la oscuridad circundante. Y en ese silencio, la tierra se volvió audible. No hablaba, sino que respiraba. Los hombres, trabajando en la penumbra, comenzaron a escuchar ruidos que venían de la profundidad de la zanja. No eran coyotes, ni pájaros nocturnos, ni el crujir de la madera. Era un sonido metálico y rítmico, como si una gigantesca maquinaria enterrada estuviera funcionando lentamente, muy por debajo de donde ellos estaban cavando. Muchos peones se negaron a continuar. Alegaban que estaban profanando algo antiguo y que el camino ya no llevaba a la ciudad sino a un lugar de hueso y agua amarga. Reyes, desesperado por el avance y bajo la presión de sus superiores en México D.F., recurrió a la fuerza y al dinero, aumentó los salarios al doble, amenazó a los desertores con enviarlos de vuelta a la pobreza. Logró mantener a un núcleo de hombres, los más desesperados o los más cínicos, aquellos que creían que cualquier infierno podía comprarse. Pero el ambiente del campamento era irremediable. Los hombres se aislaban, hablaban poco, y cuando lo hacían era en susurros. El peor signo de la transformación fue la pérdida de la memoria reciente. Empezaron a olvidar por qué estaban allí. Olvidaban nombres, olvidaban rostros. Un día, un peón le preguntó a su compañero: «¿A dónde vamos, hermano? ¿Cuál es el destino de este camino?» Y el compañero no supo responder. Solo sabía que tenía que seguir moviendo la pala. La carretera no solo estaba cambiando el destino geográfico, estaba erosionando el destino personal de cada hombre, reduciéndolos a meros engranajes en la voluntad del camino mismo. Estaban siendo olvidados por la historia, incluso antes de haber terminado de construir la historia. Si has sentido alguna vez esa punzada de duda,
Esa fracción de segundo en la que te preguntas si lo que estás viendo es real, si tu propia vida es la que crees recordar, sabes de lo que hablo. Multiplica esa sensación por meses de aislamiento, calor y el zumbido constante de la tierra. Para el ingeniero Reyes, la revelación final se acercó en forma de documento. Él había enviado el primer conjunto de mapas corregidos a la capital para su aprobación, registrando oficialmente la desviación del camino. Un mes después recibió una carta de su superior, una misiva formal y fría que decía: «Ingeniero Reyes, le recordamos que el trazado original es inmutable. No existe en nuestros registros ninguna desviación aprobada. Revise sus coordenadas. ¿Está seguro de que la carretera que está construyendo es la carretera que se le ordenó construir?». En ese momento, Reyes comprendió el horror más profundo. No era que el mapa estuviera mal, era que la realidad que él estaba experimentando ya no era la misma que la del resto del país. La carretera, al desviarse, había creado un corte tan limpio y profundo que había separado su pequeño mundo de 1924 del resto del tiempo. Estaban construyendo una carretera que no existía en los planos de nadie más, una que llevaba a un lugar que el gobierno de México se negaba a reconocer. Estaban solos, estaban fuera del mapa. La carretera ya no conectaría dos ciudades, estaba conectando dos planos de existencia. Y los hombres, sin saberlo, se habían convertido en los guardianes y las víctimas de esa frontera. Cuando Reyes leyó la carta bajo la luz moribunda del campamento, sintió el mismo zumbido que Anselmo había sentido en la pala. Era la tierra, no hablándole, sino reclamándole. Le estaba diciendo: «Has elegido mal, Reyes, y ahora este es tu destino». La próxima parte de esta historia nos llevará al final de la construcción, a la inauguración que nunca ocurrió y al terrible descubrimiento de lo que realmente encontraron cuando terminaron de pavimentar el camino. Nos adentraremos en el porqué de la desviación. Y te aseguro, no tiene nada que ver con la ingeniería, tiene que ver con la memoria y con lo que la tierra esconde. Ahora, si me estás escuchando, y si en este momento te sientes extrañamente ligero, o si percibes el olor a polvo caliente y aceite de máquina, detente un momento. Respira. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso de 1924 y de esa tierra de Tamaulipas sobre ti, solo te pido un favor. Escribe una palabra en los comentarios, lo que sea, zumbido o no estoy solo. Así sabré que la carretera no solo me ha afectado a mí y que compartimos este secreto. Y, por el bien de alguien que te importa, no dejes que vean esta historia solos. Porque lo que pasó en 1924 no se quedó allí. La carretera que cambiaba de destino sigue existiendo, aunque no la veas en los mapas modernos. Y lo peor de todo es que sigue buscando nuevos viajeros. ¿Estás seguro de que la ruta que tomaste hoy era la correcta? Mira bien tus pies. ¿La sombra sigue tu movimiento o se queda un momento rezagada, como si estuviera decidiendo si ir contigo o quedarse esperando? ¿Alguna vez te ha despertado la certeza absoluta de que has tomado el último desvío? No uno físico, sino aquel desvío mental que la lógica y la razón jamás podrán deshacer. Aquella comprensión tardía de que lo que creías una senda, un camino firme pavimentado con progreso y buenas intenciones, era en realidad un embudo, una trampa geográfica disfrazada de ruta nacional. Estamos en la parte final de lo que ocurrió en Tamaulipas en 1924, y si has llegado hasta aquí es porque una parte de ti ya sabe que los mapas mienten. Y que hay lugares en México que fueron mejor dejados en el olvido, sellados bajo la tierra áspera. El ingeniero, llamémosle Javier, ya no dormía. Sus hombres, aquellos que aún quedaban, se movían como sombras, cubiertos por el polvo rojo que no era polvo, sino la tierra misma,
intentando absorberlos de vuelta. El clímax no fue una explosión ni un derrumbe. Fue la lenta, insidiosa revelación de que habían estado construyendo algo que no conectaba dos puntos, sino que separaba uno. Estaban, literalmente, cavando la tumba del destino. Javier miraba las bitácoras. Los kilómetros no coincidían con el terreno. Según los cálculos de la Dirección de Obras Públicas, a estas alturas debían estar a 25 kilómetros de la costa, sintiendo la humedad salada del Golfo. Pero lo único que sentían era un calor seco, opresivo, y el olor persistente a metal oxidado y algo más, algo antiguo, como a raíces podridas y silencio perpetuo. Habían cruzado un límite invisible, la carretera, que prometía llevarlos a la modernidad de Tampico o la vitalidad de Victoria, se había encarnado, había decidido por sí misma cuál sería su verdadero final. Y ese final no estaba en ningún plano federal. Si sientes que debes detenerte, que la atmósfera se vuelve demasiado pesada o que el silencio de tu habitación de pronto no es silencio, recuerda que la única forma de escapar de la verdad de esta carretera es ver dónde termina. Permanece aquí hasta el final y quizá, solo quizá, la noche te deje en paz. Si lo haces, sé parte de esta confesión silenciosa. El equipo se detuvo en lo que los planos llamaban el kilómetro 230. El sol de mediodía era blanco, sin piedad. El asfalto, la brea que habían vertido con tanto esfuerzo, vibraba no por el calor, sino por una resonancia baja que venía de las profundidades, del tuétano de la sierra. Javier sabía que este era el punto de no retorno. No había más monte para talar. No había más trazo por seguir. La carretera terminaba abruptamente en un terraplén de grava y cemento roto, justo antes de un peñasco imponente, un promontorio de roca negra que no figuraba en ningún mapa geológico. Era como si la tierra hubiera erigido un muro de último momento, diciendo, hasta aquí llegó su arrogancia. Pero no era un muro natural. Al acercarse, Javier vio los símbolos. No eran petroglifos de las culturas huastecas o tamaulipecas que conocía. Eran marcas geométricas perfectas, profundas, grabadas en la roca con una precisión inhumana. Parecían compases detenidos, líneas que se cruzaban en ángulos imposibles, y en el centro de aquel peñasco había una apertura, no una cueva, sino una boca perfectamente circular, cuyo interior era de una oscuridad que devoraba la luz del sol. Los hombres se negaban a avanzar. El capataz, un hombre robusto llamado Ernesto que había visto la revolución y no le temía a nada, se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja, no a Dios, sino a la tierra, pidiendo perdón. «Hemos molestado algo, ingeniero», susurró Ernesto, el sonido ronco en el aire inmóvil. «Esta carretera no va a ninguna ciudad, va a donde no debía existir el ir». Y esa era la verdad definitiva. La carretera no era un error de cálculo, era un acto de profanación. En el misticismo antiguo de Tamaulipas, en las leyendas susurradas por la gente que vivía entre el monte y el río, existían las sendas de destino, caminos invisibles que marcaban las corrientes de la vida, las migraciones de las almas. Las rutas que la propia naturaleza utilizaba para equilibrar la vasta geografía. Al construir una carretera de acero y alquitrán justo sobre una de estas sendas, el equipo de 1924 no había abierto una ruta comercial. Había generado una fractura. Había forzado al destino mismo a cambiar de curso. La carretera no llevaba a Tampico. La carretera llevaba a allá. Javier se acercó a la boca circular en el peñasco. El olor se intensificó, a ozono, a metal caliente y extrañamente a papel viejo y polvoriento. Miró hacia atrás. La línea recta de la carretera se extendía detrás de él, pero había perdido su solidez.
Bajo la luz blanca, el asfalto parecía ondularse, como si estuviera hecho de agua oscura y aceitosa. Y, peor aún, los puntos de referencia conocidos, aquel rancho abandonado que habían pasado hace horas, el grupo de mezquites distintivos, no estaban donde deberían, eran más pequeños, o estaban en ángulos que desafiaban la perspectiva. La carretera, en su clímax, estaba reordenando el espacio a su alrededor. Estaba creando una geografía paralela. En ese momento, Javier entendió por qué la gente había desaparecido. No habían sido asaltados por bandidos ni devorados por la fauna. Simplemente, en algún punto de la construcción, al pisar ese asfalto aún caliente, sus destinos individuales habían sido succionados hacia el desvío de la carretera. Habían llegado a una versión de Tamaulipas que nunca debió existir. Un limbo de concreto y calor, donde las reglas del tiempo y la distancia se habían abolido. El pánico se instaló en el ingeniero, pero era un pánico frío, paralizante, el tipo de terror que te inmoviliza, porque sabes que huir es inútil. Si correría a un lugar que la carretera había inventado para él. Se puso en cuclillas frente a la boca del peñasco. Pudo escuchar el murmullo que venía de dentro. No eran voces claras, sino una cacofonía de susurros rápidos y secos, como si miles de insectos estuvieran raspando pergaminos. Y entonces lo vio. No dentro de la abertura, sino reflejado en la superficie de la roca negra y pulida por el tiempo y la extraña energía del lugar. El reflejo de Javier no era el de un hombre cansado y sudoroso de 1924. Era borroso, alargado y llevaba ropa que él no reconocía, con colores que no se habían inventado todavía. Era su destino alterado. La carretera no lo había llevado a Tampico. Lo había llevado a la parte de él mismo que nunca debió existir. El peñasco era el verdadero destino final, el punto donde esta carretera prohibida se encontraba con la nada, o peor, con la posibilidad infinita de un error. Javier extendió la mano hacia el reflejo, sintiendo un impulso irresistible de entrar en esa otra versión de sí mismo. La verdad es que la carretera de Tamaulipas de 1924 no llevaba a ningún lado, salvo al fin de la cordura. Era un conducto forzado a través de la membrana de la realidad. Ernesto, el capataz, gritó, no un grito de advertencia, sino uno de pura desesperación ante la visión. Se señaló la pierna. Algo en el asfalto que tocaba la bota de cuero se había vuelto blando, viscoso. Era la brea, que parecía estar digiriendo el zapato, envolviéndolo lentamente. No era química, era la propia carretera negándose a ser pisada por el destino original del hombre. El equipo se desmoronó. Los que intentaron correr hacia el monte se encontraron de nuevo, inexplicablemente, junto al peñasco, como si el espacio circundante se hubiera curvado. La carretera los había acorralado. Javier, con la mano a pocos centímetros de la roca oscura, sintió que el aire se volvía denso, como mercurio. Los susurros se hicieron más fuertes. Eran lamentos, eran las voces de todos los que habían desaparecido en las bitácoras, los peones, los topógrafos, el anterior ingeniero que había huido semanas antes. Estaban atrapados en el desvío, estaban viviendo ahora en la geografía del error. La conclusión es brutal, ¿verdad? No hubo intervención militar, no hubo un rescate. La carretera de 1924 no fue terminada en la forma en que el gobierno la planeó. Lo que sucedió en ese kilómetro 230 fue un silencio absoluto. Cuando Javier finalmente tocó el reflejo en la roca, la oscuridad de la boca circular pareció expandirse por un instante. No como una sombra, sino como un hueco en la luz. El ingeniero dejó caer su bitácora, sus planos, su última conexión con el mundo que conocía. El ruido del papel cayendo sobre la grava fue el último sonido de un mundo lógico. Los sobrevivientes del equipo de construcción
Aquellos que lograron salir arrastrándose de las inmediaciones del terraplén en los días siguientes no contaron la misma historia. Algunos dijeron que Javier se había suicidado arrojándose al monte. Otros aseguraron que simplemente había continuado caminando por el camino inexistente hasta desaparecer en la bruma de la sierra. Pero todos coincidieron en algo perturbador. Cuando volvieron a ver el camino que habían pavimentado, la carretera no estaba terminada, estaba cerrada. Las autoridades federales de la época, al enviar una nueva comisión, encontraron maquinaria abandonada, pero el final del camino, el peñasco con la boca circular, se había esfumado. El monte había reclamado su espacio, cerrando el hueco con una vegetación imposiblemente densa y espinosa. La carretera parecía terminar ahora en un pantano inofensivo y lodoso, a kilómetros del punto de la anomalía. La carretera que cambiaba de destino había cumplido su misión. No solo desvió el camino de un estado a otro, sino que también alteró el mapa de la realidad, borrando la evidencia de su propia transgresión. El destino de aquellos hombres y el destino de esa sección de la geografía de Tamaulipas se fusionaron en un solo error irreparable. Y si crees que esto es solo una historia de 1924, te invito a pensarlo 2 veces cuando manejes de noche por esas carreteras viejas y solitarias, sobre todo en estados donde la tierra parece tener memoria. ¿Cuántas veces has pasado por un tramo que no recordabas haber visto antes? ¿Cuántas veces has mirado el kilometraje y has sentido que la distancia recorrida no corresponde al tiempo que llevas al volante? Hay caminos que te llevan a donde quieres ir, y hay otros que te llevan a donde el camino quiere que vayas. La carretera de Tamaulipas no buscaba una ciudad. Buscaba almas para rellenar la grieta que la ingeniería había abierto en la ley fundamental de la tierra. Javier, el ingeniero, y su equipo no están perdidos. Están en el desvío, viviendo una y otra vez la construcción de ese tramo, en un bucle temporal dentro de la geografía alterada, con la certeza eterna de que su progreso fue su perdición. Cuando conduzcas por el trópico de noche y escuches un golpe rítmico, como el de una pala contra piedra, no son los grillos. Podría ser el eco de la cuadrilla de 1924, atrapada por siempre construyendo una carretera que nadie debería usar. Si al mirar tu propio reflejo esta noche te preguntas si tu destino también fue desviado en algún momento, si tomaste una ruta que te alejó sutilmente de quien debías ser, no lo guardes. Escribe una palabra, escuché o no estoy solo, para que sepamos que hay otros viajeros en carreteras que nadie debería haber construido. Y ahora, con la luz apagada, escucha el pavimento. Está esperando que pases de nuevo. ¿Estás seguro de que la ruta que tomaste hoy te llevó a casa? O tal vez, solo tal vez, el destino final de tu viaje ha cambiado. Mira tus manos. ¿Son las mismas manos que salieron esta mañana? La carretera no te suelta. Nunca lo hace.